Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que todos se encuentren súper bien, que estén animados, les esté yendo súper bien en las evidencias. Por favor, me confirman si me están escuchando perfecto. Sí, señora. Bueno, Sí, vale, señora. muchas gracias, Sí, muy señora, amable. le escucho. Sí, señora, le escucho perfectamente. Listo. Muchas gracias a todos. Vamos entonces a apagar nuestros micrófonos, nuestras cámaras. Finalizando, vamos a resolver las dudas e inquietudes, ¿de acuerdo? Recuerden que si nos pasamos los 40 minutos como cuenta desde el primer inicio, ¿sí? O sea, desde el ingreso de la primera persona a la sesión, entonces es posible que se cierre pronto. Entonces, por favor, tengan listo ahí el enlace, vuelven e ingresan al mismo enlace, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la tercera sesión que corresponde a la tercera semana, que es la actividad número 3. Para ello, vamos a hacer primero, como todas las semanas, un reconocimiento de la plataforma solamente acerca de la actividad número 3 y posteriormente vamos a revisar o hacer un resumen, una contextualización de la temática de esta semana. Discúlpenme un segundo. Bueno. Entonces vamos a ingresar a la plataforma, permítanme un segundo. Por favor me confirman si la están evidenciando. Sí, señora, buenas noches. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, habiendo ingresado a nuestra plataforma de territorio, recordemos ingresar sobre el nombre, clic sobre el nombre del curso. Allí se nos abre la página principal del curso como tal. Al lado izquierdo tenemos la barra de herramientas, que es la barra que vamos a manejar todo el tiempo, y vamos a ir donde dice contenido del curso. En contenido del curso vamos a esperar que nos cargue y le damos clic donde dice proyecto. Vamos a esperar un momentico que está como la red un poquito congestionada. Entonces, clic en proyecto y nos vamos a dirigir a la actividad número 3. Entonces, vamos a darle clic allí y ahí se nos despliega todo el contenido de esta semana. Entonces, recordemos, la guía de aprendizaje, que es el documento formal donde vienen estructuradas cuáles son las actividades y las evidencias que se deben presentar esta semana, cómo se deben desarrollar y cómo se deben cargar. Posteriormente tenemos el material de estudio en versión multimedia o en versión PDF, ¿sí? Tenemos varios materiales, inclusive también tenemos un material de apoyo que lo pueden visualizar. Y finalizando, vienen las 4 evidencias calificables de esta semana. ¿Cuáles son? El foro de discusión, la actividad interactiva, la prueba de conocimiento y el taller. ¿Cómo se realiza el foro de discusión? Entonces vamos a darle clic en el foro nuevamente. Esperamos que nos aparezca la página principal como la estamos visualizando y le vamos a dar clic donde dice ver foro. Allí esperamos que nos cargue, siempre se demora un poquito, esperamos que nos carguen y buscamos el foro que corresponde a la semana 3. Tener cuidado porque estamos realizando los foros de las otras semanas pensando, ¿sí?, en que es el de la semana actual y cuando nos damos cuenta realmente no tenemos calificación de ese foro, sino tenemos calificación del foro de otra semana. De igual manera, recuerden que las pueden ir adelantando y no hay ningún problema dependiendo de la disponibilidad que cada uno tenga. Entonces, evidenciamos la semana 3, la identificamos y le damos clic donde dice respuestas. Esperamos un momento, aparecen las instrucciones, allí ustedes leen y
luego activan el texto enriquecido para dar su respuesta. Se activa el texto enriquecido, posteriormente digitan su respuesta, ¿sí? Y posteriormente, en el lado derecho inferior, aparece el botoncito de responder, ¿sí? Recuerden que este botoncito de responder casi no se visualiza, hay que darle clic prácticamente para que aparezca en color verde, ¿sí? Entonces tengan pendiente que está en la parte derecha inferior. Al darle clic en responder, pueden verificar que efectivamente fue enviado correctamente si les aparece en la parte inferior. La siguiente evidencia calificable para esta semana es la actividad interactiva. Le damos clic allí, nuevamente en la actividad interactiva. Esperamos que nos cargue la página principal y le vamos a dar clic en ver score. Para esta actividad, recordemos que esta semana nuestra actividad interactiva tiene 8 preguntas. Quiere decir que las 8 preguntas deben ser acertadas. ¿Para qué? Para que podamos aprobar la actividad. Esperamos un momento que nos cargue. Listo, entonces tenemos la actividad. Allí podemos leer la pregunta y responder, ¿sí? Entonces debemos responder las 8 preguntas correctas para poder aprobar. Cuando finalicen, simplemente cierren en la parte superior la pestaña y eso sería todo. Recuerden ir a... Permítanme un segundo, abro nuevamente el curso. Recuerden ir a la barra de herramientas, ¿sí? A donde dice calificaciones. Allí ustedes podrán revisar que efectivamente hayan aprobado la actividad interactiva. Recuerden que hay algunos problemas de sincronización, sobre todo cuando se congestiona la plataforma, ¿sí? Entonces a veces no sincroniza como bien las actividades interactivas. Es importante que cada uno esté revisando si efectivamente les aparece la calificación. ¿Cómo revisan? Entonces les aparece esta pantalla, pero solamente con su nombre, ¿sí? Y allí ustedes le dan clic en el más que corresponde a la semana. Entonces recordemos que el RAT 1 es de la semana 1, el RAT 2 es de la semana 2 y 3, y el RAT 3 es de la semana 4. Entonces, si estamos en la semana 3, vamos a abrir el RAT 2, le damos clic en el más, y allí podemos visualizar las calificaciones de cada una de las evidencias. Disculpe, profe, ¿se me puede por favor repetir la parte cómo mirar la calificación? Es que se me bloqueó la pantalla y lo hago desde el celular y no pude ver ese paso. Tranquila, ¿Me no puede hay ayudar, problema. por favor? Sí. Entonces, mientras carga, vamos a repetirlo aquí un momentico. Entonces, estando en nuestro curso, ¿sí? En el inicio de nuestro curso, en la barra de herramientas que está al lado izquierdo, al lado izquierdo, vamos a darle clic donde dice calificaciones. A ustedes nada más les va a aparecer calificaciones, ¿de acuerdo? Es que a mí me aparece así, pero porque estamos desde el rol del instructor. Entonces buscan el enlace que se llama calificaciones y les va a aparecer esta pantalla, ¿sí? Cuando les aparezca esta pantalla, nada más va a aparecer su nombre, ¿sí? Y luego tienen que dirigirse a los RAP. Entonces le estaba comentando que para abrir las evidencias, como se ven en este caso, deben darle clic al más que aparece en el RAP, ¿sí? ¿Para qué? Para que les deje visualizar las evidencias. Entonces, el RAT 1 corresponde a la semana 1. Quiere decir que si van a revisar las calificaciones de la semana 1, tendrán que abrir el más del RAT 1. Pero si van a visualizar, como en este caso, las calificaciones de la semana 2 y 3, deben abrir el más, ¿cierto?, que corresponde al RAT 2.
Como ya está abierto, como ya le di clic, por eso me aparece un menos en este caso. ¿Por qué me aparece un menos? Porque ya estoy visualizando las evidencias. Y por lo tanto, acá en cada evidencia, por ejemplo, voy a filtrar aquí solamente un aprendiz en este caso. Por ejemplo, así les va a aparecer a ustedes. Entonces aparecen las evidencias y allí podrán ver la calificación. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso que la aprendiz Yanina tiene la actividad interactiva de la semana 2 aprobada, ¿sí? Si no les aparece aprobada, deben volverla a realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un problema de sincronización. Ahora, ¿qué sucede? Si de pronto, al momento de volverla a realizar, no les permite, ¿sí? Es porque ya está completada y no, el sistema no le va a no le va a permitir volverla a realizar. ¿Qué hay que hacer en este caso? Entonces me escriben a mi WhatsApp y yo con mucho gusto valido que efectivamente se haya realizado esa actividad interactiva, haya sido completada y que de pronto no ha sincronizado y deba ponerle la calificación manual. ¿Entendido? ¿Me he hecho entender en esta parte? Por favor, ¿alguien me confirma? Sí, profesora, señora. claro. Sí, Listo. profesora. Señora. De acuerdo, entonces vamos a continuar. Eso sobre todo con las actividades interactivas. Disculpe, Lilian. ¿Sí? Yo soy la que estaba presentando problemas con la prueba interactiva, ¿recuerda? Y yo validé y me aparece una puntuación de 60, siendo que finalmente la pudimos presentar el día que yo la contacté por WhatsApp y me dio las instrucciones. Entonces no sé si, pues o sea, aparece completada, pero aparece con una calificación de solo 60. Lina, si tienes... Las primeras, las que no se me cambiaban de lugar. Recuerda que se me cambiaban de lugar. Bueno, si es la actividad interactiva, no te aparece como tal puntaje de 60, ¿sí? La actividad si es la actividad interactiva, la primera, que es la de las fichas, eran 5, te aparecen 5 puntos de 5, ¿sí? Si es esa la actividad, entonces yo creo que ya hemos corregido todos los problemas con las actividades interactivas. Sin embargo, ahorita al final, si quiere, chequeamos de una vez, ¿sí? Pero cuando son las actividades interactivas, entonces lo que le acababa de comentar, validan en las calificaciones. Si no les aparece, ¿sí? Deben volverla a realizar porque no ha sincronizado. Pero si no le permite volverla a realizar, entonces me escriben al WhatsApp para poder validar si fue que ya se realizó, ¿cierto? Y fue completada, pero la calificación no sincronizó. ¿Sí? Sin embargo, ahorita al finalizar la podemos revisar. Ahora, ¿qué sucede? Cuando me hablas de 60 puntos, me estás hablando de la prueba de conocimiento, ¿sí? Y en las pruebas de conocimiento, recordemos que se aprueban pasando de 71 puntos en adelante. Quiere decir que si en las pruebas de conocimiento hemos sacado 60, debemos volverla a realizar, ¿de acuerdo? No, esas sí, le comprendo, no, esas sí estaban 100 porque yo revisé anoche las calificaciones cuando envié las otras evidencias. Listo, Lina. Entonces, si quiere ahorita finalizando en el espacio de preguntas, revisamos de una vez, ¿de acuerdo? Gracias. A mí también me pasa algo similar. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Ahorita finalizando, entonces revisamos esos casos puntuales. Listo, entonces vamos a continuar. Ya llevamos 2 evidencias, que es el foro y la actividad interactiva. Vamos a realizar ahora la prueba de conocimiento. Entonces vamos a darle clic, nuevamente clic en la prueba de conocimiento. Esperamos que nos cargue la pantalla, como en este caso. Vamos a darle clic donde dice ver evaluación. Y allí empezamos a resolverla. Recuerden que la prueba de conocimiento de esta semana 3 y de la semana 4 tiene 10 preguntas, cada una, ¿sí? Y finalizando le vamos a dar clic en enviar. Y eso es todo,
¿sí? Recuerden que cuando le decimos enviar nos sale un puntaje y es allí donde ustedes pueden validar si aprobaron o no. ¿Cómo aprueban? Sacando más de 71 puntos, ¿de acuerdo? Si sacaron menos de 71 puntos, entonces, ¿qué deben hacer? Volver a realizar la prueba. ¿Y cómo activan nuevamente la prueba? Entonces, espérenme un segundo, voy a contestar aquí para que me aparezca perdida la evaluación, para poderles mostrar cómo se activa nuevamente la prueba. Entonces acá me dice que mi desempeño fue de 10 puntos, ¿sí? Como no he cumplido o no he aprobado la evidencia, entonces nuevamente le doy clic en prueba de conocimiento, le doy clic en ver evaluación y acá en la parte superior me aparece este botoncito. Por favor, me confirma si lo están visualizando, que dice reactivar evaluación, que está pequeñito aquí Sí, en señora. gris. Listo, entonces le damos clic allí, ¿sí? Le damos a aceptar y ahí nuevamente nos aparece la evaluación para poderla contestar, ¿sí? Entonces ahí se nos activa para volverla a realizar. Listo, recuerden que esas preguntas son rotativas, quiere decir que no les va a aparecer siempre las mismas preguntas. Listo, esa sería la tercera evidencia, que es la de la prueba de conocimiento. Y de últimas tenemos el taller, que es una tabla comparativa. ¿Cómo la vamos a realizar? Entonces le damos clic nuevamente en la tabla comparativa, esperamos que nos aparezca la página principal y le damos clic donde dice ver evidencia. Esperamos que nos cargue un momento. Esperamos un momentico más, que está un poco lenta la red el día de hoy. Listo. Y allí nos aparece entonces, las instrucciones para poder realizar el taller. ¿Dónde encontramos el taller? Entonces recordemos que el taller está acá donde dice archivos. Le damos clic a este formato. Allí se descarga el formato y lo vamos a visualizar. Entonces acá tenemos la evidencia, ¿sí? Y esta evidencia que consta de una tabla comparativa acerca de qué temas, de trabajo colaborativo y trabajo en equipo, ¿sí? Que ese es el tema de esta semana. ¿Qué hay que hacer? Hay que diligenciar esta tabla de acuerdo a estos aspectos, ¿sí? Entonces, aquí en estos espacios diligenciamos la información. Entonces, definición de trabajo colaborativo, la registramos acá. De trabajo en equipo, la registramos acá. ¿Cuáles son las características? Entonces, vamos registrando de acuerdo al concepto en cada celda según corresponda. Recordemos que para este trabajo se da el punto de vista personal, se da investigación. Es importante que ustedes también complementen, ¿cierto?, su conocimiento con investigación en el material de estudio, en otras fuentes de conocimiento. Pero también recuerden que deben referenciar, ¿sí?, de dónde están sacando esa información. ¿Cuáles han sido esas fuentes de información que han estudiado para poder registrar esa información? Entonces es el diligenciamiento de esta tabla, la cual nos debe permitir que esos dos conceptos queden supremamente claros. Posteriormente, hay que definir cuál de los dos tipos de trabajo resulta más adecuado para el ejercicio laboral y especificar el por qué. Y finalmente, concluir. Entonces da su conclusión acerca de los dos términos, guarda el archivo en su computadora
¿sí? Y cuando ya lo tengan listo, entonces, permítame un segundo. Y cuando ya lo tengan listo, entonces acá, recordemos que aquí debajito, ¿cierto? En su usuario, en el usuario de aprendiz, acá debajo les aparece el enlace para poder hacer el envío. ¿Y cómo es? Así como lo pueden visualizar en este momento. Entonces les aparece este espacio donde les permite adjuntar el archivo, ¿sí? Registrar un comentario que puede ser envío de evidencia semana 3 y finalmente le da clic en contestar. Recuerden que para hacer el envío, ¿cierto? Deben darle clic en contestar. ¿Cómo visualizan que sí se realizó el envío? Se le genera un ID, un código de la tarea, ¿sí? Además, acá mismo les aparece la información enviada y les aparece el archivo ya colgado en la plataforma, ¿sí? De esas dos maneras pueden evidenciar que se ha hecho un correcto cargue de esta evidencia. Y esas serían las 4 evidencias calificables de esta semana: el foro de discusión, la actividad interactiva, la prueba de conocimiento y la tabla comparativa. Ahora bien, ¿tenemos alguna duda en este momento acerca de la plataforma, o sea, de cómo enviar las evidencias? Sí, claro. No, señora. No, señora. No, señora, Profesora, todo ninguna está duda. bien, gracias. Listo. Se nos va a acabar el tiempo. Recuerden tener el enlace a la mano para volver a ingresar ahorita en 10 minuticos, ¿de acuerdo? Listo. Vamos entonces a contextualizar la temática. Vamos a continuar con la temática. Vamos a revisar los 2 conceptos que nos deben quedar extremadamente súper claros. Entonces tenemos, la temática de esta semana es trabajo en equipo y trabajo colaborativo. ¿Qué es trabajo en equipo? Entonces, es una estructura de interacción de varias personas que facilita alcanzar una meta, donde la interacción entre los participantes se da con cierto grado de compromiso y el proceso es dirigido por alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué es trabajo en equipo? Es un conjunto realmente de personas que interactúan, ¿cierto?, entre sí para cumplir ¿con qué? Para cumplir con un objetivo. ¿Donde qué? Donde se estructuran unas funciones, unas actividades, donde cada uno, según su perfil, se compromete, ¿cierto?, con una función, la realiza con el fin de ¿qué? De dar cumplimiento a ese objetivo en menos tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si ese mismo trabajo lo hace una sola persona, pues va a durar mucho más, ¿cierto? Entonces, por eso se reúne un equipo para poder desarrollar esa labor en la cual se determinan ciertas tareas y cada uno se hace responsable de su función. Ahora, miremos el concepto de trabajo colaborativo. Y nos dice que es una filosofía de interacción o un estilo de vida personal donde la relación entre los participantes es estrecha, están comprometidos y tienen fines comunes. La responsabilidad recae sobre el grupo y las respuestas o soluciones dadas son abiertas. ¿Qué es el trabajo colaborativo? Entonces, son realmente grupos, ¿cierto?, a partir de unos intereses específicos que suplen pues unas necesidades de realización, de estima, de entendimiento. Quiere decir que es un grupo, ¿cierto?, en el cual han revisado una situación y todos los miembros de ese grupo, ¿sí?, están permitiendo el conocimiento o están dando a conocer su conocimiento para poder hallar una solución a esa problemática o hallar
o contemplar unas estrategias para poder realizar una actividad, ¿sí? Entonces, trabajo en equipo, trabajo colaborativo. ¿Me he hecho entender en el concepto? Sí, Por señora. favor. Listo, muchas gracias. Cualquier duda, entonces ahí de una vez, por favor, intervenimos porque en este momento sí es de interés que queden muy claros los dos conceptos. Sí, claro. Profe, claro, qué pena, yo quería preguntarle, entonces, el trabajo en equipo es más que todo cuando se plasma los deberes de cada integrante, pero en el trabajo colaborativo es cuando hay relación estrecha para ayudarse a un objetivo. Sí, en palabras coloquiales podemos decir que el trabajo en equipo es realmente un grupo, ¿cierto? Que tiene una tarea, que se divide unas funciones y que cada uno hace su pedacito, ¿cierto? Cada uno hace su labor y luego se reúnen todas esas actividades y se da cumplimiento al objetivo, ¿sí? Ahora, el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es ese grupo de personas, ¿sí? Que han identificado que hay que hacer una actividad, que se reparten también ciertas funciones, pero que no se van a hacerlas cada uno individualmente, sino que antes de irlas a hacer de manera individual, ¿cierto? Su función, han compartido su conocimiento, sus experiencias, ¿para qué? Para que ese otro compañero pueda realizar de manera asertiva, ¿cierto? Su labor, de manera eficiente, esa labor que le correspondió, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. El trabajo en equipo es el grupo donde se han dividido las funciones, cada uno lo realizó, se unieron todas las actividades y se cumplió con el objetivo, ¿sí? Pero el trabajo colaborativo, ¿sí? Se han definido las actividades que cada uno debe hacer, pero antes de eso, entre el grupo se han compartido los conocimientos y las experiencias acerca de esas actividades, cómo sería la mejor forma de hacerlo, cómo serían las soluciones, ¿cierto? Y ahí sí, cada uno, habiendo escuchado a sus compañeros, va y desarrolla su labor, su función o su actividad que le corresponde. Profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, Hola, ahora. doctora, buenas noches. Una preguntita. Buenas tardes, Diana. O sea que podemos decir que en el trabajo en equipo la responsabilidad recae sobre un solo líder y en el trabajo colaborativo podemos responsabilizar a varios. Exactamente. Entonces, el trabajo en equipo, ¿qué sucede? Que la responsabilidad principal recae sobre el líder, ¿sí? Aunque cada uno de los miembros tiene una responsabilidad individual, ¿sí? Pero en el trabajo colaborativo, la responsabilidad no recae sobre ningún líder, sino sobre todo el equipo de trabajo. Muy bien, Diana. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos que el equipo de trabajo son grupos organizados para la tarea, ¿cierto? Que dividen la tarea para su solución y que los conocimientos y experiencias son personales, ¿sí? Y el trabajo colaborativo son personas que comparten el conocimiento, como lo veníamos hablando. Existe una colaboración grupal para la solución de la tarea, o sea, antes de irnos a realizar cada uno su actividad, hemos compartido esos conocimientos y esas experiencias. Y bueno, allí estaríamos hablando de trabajo colaborativo. Ahora, ¿cuáles son las características? En trabajo en equipo tenemos de características, primero, haber definido unos objetivos, ¿sí? Entonces, en el trabajo de equipo se ha definido un objetivo claro. Hay interdependencia, quiere decir que hay una relación recíproca, pero no necesariamente con todo el equipo de trabajo, ¿sí? Simplemente que puede hallarse
una relación recíproca, una interdependencia dentro de los miembros, existe una eficiencia. ¿Por qué? Porque minimizamos el tiempo, ¿cierto? Cada uno realiza unas funciones, unas actividades y eso permite que lo hagamos un poco más eficiente. Cada uno asume una responsabilidad individual ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la función o a la actividad que le correspondió, ¿sí? Y existe una diversidad ¿de qué? Una diversidad de personal. ¿Por qué? Porque dentro de ese equipo de trabajo hay unos perfiles, ¿cierto? De acuerdo a las funciones o a las actividades que se han definido para ese objetivo o para esa actividad. Ahora bien, las características del trabajo colaborativo tenemos que todos los miembros, ¿sí?, de ese grupo tienen los mismos objetivos, ¿sí? Tienen objetivos comunes. Existe una interdependencia positiva. ¿Qué es una interdependencia positiva? Que existe realmente ese trabajo recíproco entre todos los miembros de trabajo, porque antes de irse a hacer sus actividades han desarrollado o han compartido ese conocimiento con todos. La siguiente característica es habilidad de colaboración. ¿Sí? Como veníamos hablando, todos se apoyan, todos exponen sus experiencias y sus conocimientos acerca de las funciones distintas, ¿cierto? También a la que le corresponde. Quiere decir que comparte también para que los demás puedan realizar sus funciones. Existe una responsabilidad individual. ¿Sí, Alejandra? Es que ya se va a cerrar, entonces para que nos regalen un minutico para volver a ingresar. De acuerdo. Bueno, queda menos de un minuto mientras le voy contando lo de responsabilidad. Entonces,